asiento en esta tarde. Y hoy recordamos, celebrando aquella gran muestra de amor que hizo Dios por nosotros. Y en esta tarde yo quiero compartir las 7 palabras que Jesús dijo estando en la cruz del Calvario. Esas últimas palabras que Él dijo que son muy importantes para ti y son muy importantes para mí. No fueron sus últimas palabras, porque Él resucitó y dijo mucho más a sus discípulos, dijo mucho más a las personas, pero fueron las palabras que Él dijo estando en la cruz. La Biblia dice que eran las 3 de la tarde cuando hubo oscuridad en la tierra. Una densa oscuridad cubrió la luz del sol. Y todos nosotros sabemos que a esta hora de las 3 de la tarde es la hora donde la luz del sol está más fuerte. Pero la Biblia registra que eran las 3 de la tarde, la hora novena, cuando hubo una gran oscuridad. Así que antes de que Jesús fuera a la cruz, Él estaba exhausto, estaba fatigado, Él estaba bastante cansado, bastante débil. Él fue hombre, Él fue humano, Él sufrió dolor y Él había perdido mucha sangre que tuvo por las últimas 24 horas cuando lo arrestaron. A Jesús, en esa noche, lo llevaron a 6 juicios. Todos estos 6 juicios eran juicios injustos. 3 juicios eran romanos y 3 juicios eran judíos. Pero ninguno de estos juicios tenía acusaciones para algún delito. Recordamos que aún Poncio Pilato lo exonera de cualquier crimen, de cualquier delito que haya hecho, de cualquier violación que haya hecho de la ley. Eran acusaciones de delitos, pero no había razón legal en realidad. No había pruebas de las tales acusaciones. Así que durante la noche, para llevarlo delante de las autoridades, por otro lado, Jesús ha sido arrestado, ha sido maltratado, ha sido azotado con un flagelo, le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y le escupieron. Y se burlaban de él cínicamente. Esta historia comienza cuando es llevado Jesús a la cruz, llevado a la colina del Gólgota, el lugar donde Jesús fue crucificado, junto con otras personas. Estaban ahí justo después, dice que estaba este monte que es Gólgota o de la calavera. Tenía literalmente una figura de calavera, por eso le decían es el monte Gólgota. Y estaba fuera de la ciudad, fuera después de la muralla. Al parecer Jesús no tenía la intención alguna de salvarse a sí mismo, porque el propósito era cumplir con la voluntad perfecta de Dios. Él vino. Y de hecho Él vino a salvarte a ti y a salvarme a mí. Era un plan perfecto. Completamente definido y completamente intencional. No tenía ninguna intención de bajar de la cruz, porque Él estaba en esa cruz, no para salvarse Él, sino para salvarme a mí y para salvarte a ti. Para salvarnos a nosotros. Desde el momento que Jesús asciende a la cruz, hay estas 7 frases que sus labios pronunciaron. Son frases valiosas, son frases que hablan para nosotros. Son frases que hablan para cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que abras tu corazón en esta tarde y dejes que las palabras de Dios, las palabras de Jesús, que son valiosas, podamos dejar que este momento de dolor y terrible angustia del Señor
lo podamos atesorar en nuestro corazón como la muestra más grande de amor de Dios para la humanidad. Todo lo que dijo en la cruz tiene que ver contigo. Así que pon esto en tu mente. Todo lo que dijo Jesús, lo dijo por ti, lo dijo por mí, tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. No solo son frases de Él, sino que comparten en gran parte nuestra propia experiencia personal. A veces podríamos pensar que Él no nos entiende, que Él no nos escucha, pero vamos a ver en estas frases que la realidad es otra. Que Él nos entiende, que Él nos escucha y que Él siempre en su corazón, aún en los momentos más difíciles de su ministerio, de su vida, estas frases las dijo por ti y las dijo por mí. Tienen que ver contigo, tienen que ver conmigo. Y si le pudiéramos poner a cada una de estas frases un título, yo le llamaría a la primera palabra la palabra de perdón. La palabra de perdón. Dice el doctor Lucas en su evangelio, Lucas 23:34, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese era un viernes, y era un viernes negro, un viernes amargo. No era un viernes como los que muchas veces nosotros esperamos. Es viernes, y es un viernes de familia, es un viernes tal vez social. Este viernes era un viernes oscuro. No era un viernes cualquiera. Era un viernes muy complicado, pero a la vez era uno de los viernes más grandiosos y maravillosos de todos los viernes de la humanidad. Yo no sé ustedes, ¿quiénes honestamente, quiénes de ustedes no batallan para perdonar? Se oye sencillo, pero la verdad es que es bastante complicado. Es bastante complicado perdonar. Y no vamos a levantar la mano aquí porque ahora mismo tal vez estás luchando con ello. Tal vez estás luchando para perdonar a alguien que te ha herido, ha hablado tal vez de ti, o tal vez te ha lastimado profundamente. Y estás aquí batallando para perdonar. Para algunos es bastante complicado perdonar a las personas que nos han hecho daño. No es fácil, reconozcámoslo, no es fácil, no es sencillo. Y más cuando el daño que se nos ha hecho, nosotros lo consideramos algo irreparable. No hay mucho que hacer al respecto. Sencillamente quedarnos ahí, lastimados, lambiéndonos nuestras heridas y yaciendo ahí por aquella persona que ha hablado en contra de nosotros, o por aquella persona que alguna vez dijo que estaría contigo en las buenas y en las malas y simplemente rompió su promesa y estás ahí herido. Son daños que son irreparables. Rompió tu confianza. No hay mucho que hacer al respecto. Sencillamente quedarnos ahí y pensando en el daño que nos hicieron. Y pensemos por un momento en una persona o en un grupo de personas que verdaderamente nos han lastimado, que verdaderamente te han lastimado. Hay personas que te han lastimado y que tú dices: esto es injusto, me las van a pagar. Y estás ahí luchando porque la verdad no es sencillo perdonar. ¿Y sabes qué? Quizás tengas razón. No merecen tu perdón. No merecen tu perdón. Hay personas que te han lastimado, que te han hecho daño y estás tú tratando de justificar tal vez una y otra vez las razones por las que no debe ser perdonado. No lo merece. No merece tu perdón. Tienes razón.
Porque nadie merecemos el perdón. Nadie merecemos el perdón. Quizás hayas escuchado muchos sermones acerca del perdón. Ahora hace poco las conferencias de mujeres se habló toda una cantidad de series acerca del perdón. Y es complicado. Escuchamos y todos sabemos qué hacer. Pero la verdad que reconocemos que a veces es mucho más fuerte que yo. Y muy a menudo no queremos hacerlo, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer y lo que produce el perdón, pero batallamos para hacerlo. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo estas palabras estando en la cruz. Jesús dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este era un viernes oscuro, amargo. Había un espectáculo de horror en ese viernes. Desde muy temprano en la mañana, Jesucristo fue expuesto a dolor, a castigo, a palabras hirientes. Y todos los espectadores gritaban ahí diciendo: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Los líderes religiosos estaban ahí y no eran distintos. Decían: a otros salvó, pero no puede salvarse a sí mismo. Se burlaban de él. Tampoco los soldados se quedaban atrás. Si tú eras el rey de los judíos, pues a ver, sálvate. Y se burlaban de él. Todas estas palabras que decían esta multitud o líderes religiosos, el ladrón que estaba al costado de él y los soldados, todas estas palabras tenían toda la intención de herir, de lastimar. No solo son palabras de un viernes cualquiera, todos estaban ahí vertiendo ácido con sus palabras. Era sarcasmo, odio, irreverencia. La gran pregunta es esta: ¿qué no era suficiente ya ver ahí yaciendo al Hijo de Dios crucificado? ¿No era suficiente verlo ahí avergonzado, desnudo, junto con otros criminales? ¿No era suficiente ya haberlo expuesto a tal dolor? Pues parece que no era suficiente. Porque todavía decían con él palabras para herir. No solamente herir su cuerpo, sino herir su alma. Estas palabras llevaban toda la intención de herir lo más profundo de él. Así que parece que para ellos el dolor que ya estaba atravesando, experimentando, no era suficiente, que estaban ahí yaciendo crucificado. ¿No era suficiente ya los clavos? ¿No era suficiente ya la corona de espinas? ¿O era demasiado leve y suave el dolor? ¿No fueron suficientes los azotes? Para algunos aparentemente no. Para algunos aparentemente no era suficiente. Porque estaban ahí, no solo lo insultaban, no solamente hablaban de él, sino blasfemaban y le lanzaban piedras verbales. De hecho, el apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta, él dice esto: cuando proferían insultos contra él, él no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia. La intención de estas palabras lleva toda la intención de herir, como algunos que te han herido a ti con sus palabras, como algunos que han hablado en contra tuya, como algunos que han hablado en contra mía, como algunos que han hablado en contra de nosotros y nos han herido. Estas palabras llevaban toda la intención de herir. Pero ¿qué clase de persona podría burlarse de un hombre en agonía? ¿Qué tipo de persona, todavía viendo a un hombre en agonía, todavía burlarse de él?
¿Quién sería tan indolente para poner sal en las heridas completamente abiertas? Cuán bajo, cuán pervertido puede ser el corazón de un hombre que aún viendo a él, a Jesús, en este estado de inconsciencia, en un estado de dolor y en un estado de abandono, quisiera todavía dañarle su espíritu, dañarle su alma. ¿A quién señalarían con el dedo diciendo y reírse como un criminal? Tenía él la horca en su garganta, estaba muriendo. Puede estar seguro que detrás de todo esto estaba Satanás y sus demonios. Fueron la causa de tal inmundicia, porque las palabras en ese día tenían la intención de herirlo en su espíritu, en su alma. Pero hay algo más. En todo esto, sin lugar a duda, tú has experimentado también momentos así, donde alguien muy querido, un amigo tuyo, alguien que amabas profundamente, alguien que confiabas, y obviamente cuando viene de alguien que amamos, esto puede ser algo todavía más difícil de superar. ¿Has sentido tú la tortura de un escarnecimiento bien apuntado de alguien que amas, y de repente te azota con el látigo de su lengua y estás ahí herido, sangrando, estás ahí yaciendo en tu dolor? Sin embargo, en el caso de Jesús, el dolor no fue una barrera para que Él alcanzara a perdonar a todos aquellos que estaban dañando. ¿Qué es lo que haces tú y qué es lo que debo hacer yo y qué es lo que debemos hacer cuando la gente habla mal de nosotros? Pues según la palabra que leemos, lo mismo que hizo Jesús, y no solamente los perdonó, sino también pedirle al Padre que los perdone. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso en realidad es algo mucho más fuerte de lo que cualquier ser humano puede hacer. Pero si deseas sanidad en todas las áreas de tu vida, tendrás que aprender a abandonar así los dolores, aprender a perdonar a los demás de la misma manera en que tú fuiste perdonado. Nadie merece el perdón. Porque en el momento que Jesús está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, te incluía a ti y me incluía a mí. ¿Lo merecíamos? Por supuesto que no lo merecíamos. Por supuesto que no. Es bastante ridícula la posición de alguien que no quiere perdonar cuando a él se le han perdonado absolutamente todos sus pecados. ¿Quiénes ahorita mismo están en una lista de odio? Tienes una lista ahí. Dices: este me la va a pagar. Te lastimó, te defraudó, habló mal de ti. ¿Sabes? Esta noche es la noche donde tú puedes hacer de ellos que no te lastimen más al perdonarlo. Porque al no perdonarlo, quien sale lastimado no son ellos, sino eres tú. Es como quererse tomar una botella de veneno y esperar que el otro se muera. Cuando tú no sabes perdonar, quien se hace daño eres tú. Y puedes tener una lista de odio, y sabes, de la misma manera que Cristo te perdonó, es la palabra clave: debes de perdonarlo sin merecerlo. Hay algo más en esta palabra, más profundo y más conmovedor. No solo me enseña a perdonar, sino que tú mismo recibes ese perdón inmerecido. Es una palabra que necesitas comprender plenamente. Cuando entiendas completamente el significado de lo que Jesús está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es la maravillosa oportunidad
que vas a tener la posibilidad del resto de tu vida que vivas sin culpa. Sin culpa. Y las culpas nos oprimen. Las culpas nos aterran. Si cuando tú comprendes que cuando Jesús está diciendo perdónalo, es la posibilidad de que tú vivas el resto de tu vida sin culpa. Porque las culpas nos abruman, las culpas nos destruyen, las culpas las queremos evitar, las culpas nos condenan, las culpas nos enferman. Jesús dice esta primera palabra: Padre, no hay culpa para ellos. Padre, no hay culpa para ellos. ¿Puedes pensar en esto? La maravillosa bendición de vivir todos los días de tu vida sin culpa. Eso no tenemos la capacidad de comprender de vivir sin culpa, sin remordimientos. Pero cuando entendemos esta palabra que Jesús dice en la cruz, Padre, no hay culpa para ellos, tenemos la oportunidad maravillosa de vivir sin arrastrar nuestros miedos. Así que nada de lo que hubieras hecho, sino por lo que Jesús dijo en la cruz, es la oportunidad de aceptar su perdón. No es nada de lo que tú hagas, sino lo que Jesús ya hizo. Lo que Jesús hizo por nosotros. Porque Él no solamente está incluyendo a Poncio Pilato, no solamente está incluido ahí los soldados, no solamente están ahí el concilio de los líderes religiosos, estaba ahí incluido todos nosotros. Estábamos incluidos tú y yo, y sabes, a eso se le llama gracia, favor inmerecido, bendita gracia. A eso se le llama gracia, eso se le llama regalo, el regalo de Dios de perdonar todos tus pecados. Ya no tienes que llevar la culpa, porque Él dijo esa frase: Padre, perdónanos, no hay culpa para ellos. Eso se le llama gracia, gracia, es amor constante. Y saben que el mejor regalo que tú y yo podemos recibir de Dios es el completo perdón de nuestros pecados. Dios nos bendice con bendiciones generales y nos da el sustento, nos da ropa, abrigo, nos da la oportunidad de vida, y son bendiciones de Dios porque Dios nos bendice, porque su carácter es amor. Pero el mayor regalo que Dios te ofrece es el perdón de tus pecados, es vivir sin culpa. Por eso la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es una maravillosa, incomprensible gracia de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él no vino a condenar, sino a salvar. Él vino a salvar. Él vino a salvarme. Él vino a salvarte. Piensa ahora mismo, si hay alguien a que tengas que perdonar. Piensa, ¿quién está ahí que te ha ofendido y no merece tu perdón? Y no es fácil, pero hoy tienes la oportunidad que, así como fuiste perdonado, puedas otorgar el perdón de la misma manera que lo fuiste tú, sin merecerlo. Y con estas palabras de Jesús en la cruz, quitó nuestra culpa, la que laceraba nuestro ser. Puede ser una persona que está pidiendo ahora mismo gritos ser perdonado, y puedes tú otorgar su perdón igual como tú fuiste perdonado. Piénsalo un momento y medita en ello. ¿A quién tienes que perdonar? Póngase de pie, hermanos.
Esta segunda palabra, en lo personal me alegro mucho que los evangelistas la hayan incluido. Esta historia
no solo al ladrón que se arrepiente, sino también a aquel que, lleno de orgullo, con una conciencia cauterizada, se burlaba de Cristo. Y digo que me alegra que los evangelios la hayan incluido, porque a la verdad son un claro relato de la humanidad. No hay términos medios. No puedes decir, tengo cierta simpatía con Jesús, porque a Jesucristo o lo amas con todo tu corazón o no quieres que se meta en nada en tu vida. Y esto es lo que exactamente revela en esta segunda palabra. Es un claro relato de lo que es la humanidad. Algunos aman a Jesucristo y algunos no quieren saber nada de Él. Y esta segunda palabra, la palabra de seguridad, yo le he llamado palabra de seguridad. Lucas 23, versículo 43, relata y dice esto en Lucas 23, 43. Entonces Jesús les dijo: de cierto, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a fijarnos un poco. Que el primer ladrón, tanto la injuria, y voy a ponerle el primer ladrón y el segundo ladrón, porque en realidad la Biblia no menciona sus nombres. Pero el primer ladrón, tanto la injuria y el reclamo, son el resultado de un corazón endurecido, cauterizado, y seguramente te has encontrado con personas que están enojados en la vida porque les ha ido mal. Y regularmente su desprecio y su odio, y muchas veces su enojo, es contra Dios. Este primer ladrón nos habla acerca de ello, y hay algunos que no solamente quisieran los beneficios de la vida cristiana, pero no quisieran los compromisos de la vida cristiana. En pocas palabras, reclamar a Dios por situaciones adversas que nosotros mismos provocamos es como un deporte. Por lo que nosotros mismos decidimos. ¿Han escuchado a personas que se quejan de Dios, de las injusticias que supuestamente ellos están viviendo? Y por cierto, ninguna culpa tienen. Ellos no tienen ninguna responsabilidad de lo que les está sucediendo. Bueno, hace miles de años ya lo escribía en el Antiguo Testamento el hombre más sabio de la historia. Salomón decía: la necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo se irrita con el Señor. ¿Te viene alguien a la mente? Sin lugar a dudas, esta era una característica de este ladrón. Y esta es la característica de muchas personas que se quejan y reclaman. El ladrón número 2 era un delincuente y simplemente él aprovechó la oportunidad. Son interesantes los contrastes entre el primer ladrón y el segundo. No sabemos cómo se llamaban, pero queremos ver algunos contrastes del ladrón número 2, que aprovecha la oportunidad para acercarse a Jesús, como con algunos que habían caminado con él. Él aprovecha la oportunidad. Por lo largo de 3 años, pienso por ejemplo, Pedro negó al Señor. El ladrón confesó al Señor. Esto es patético. Pero él confiesa al Señor y Pedro lo niega. Los de Emaús